Shalom, hermanos. Esperen un momentito. Es la primera vez que hago esto y me estoy emocionando mucho. Quería compartir con ustedes unos textos antes de orar. Número 26 dice: Entonces Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros y se le apareció la cabot de Adonai. Primera de Crónicas 29:20 dice: Entonces David dijo a toda la asamblea: Bendecid ahora a Adonai vuestro Elohim. Y toda la asamblea bendijo a Adonai, al Elohim de sus padres, y se inclinaron y se postraron ante Adonai y ante el rey. Una de las cosas que nuestro pueblo tenía, o a los varones de Elohim, que seguían con mucho entusiasmo, con un espíritu recto a nuestro Elohim, era inclinarse a la hora de orar. Y yo quisiera pedirles a todos aquellos que quieran acompañarme, a mí me gustaría arrodillarnos para orar, para que esta reunión sea, no por una cuestión de que creo que así va a ser mejor, sino por una cuestión de que nuestro Elohim se lo merece. Creo yo que sería una actitud muy adecuada ante su majestad nuestro rey. El que quiera hacerlo conmigo, puede hacerlo. Yo voy a postrarme para orar a nuestro Elohim. Oramos. Padre nuestro, tú que estás allí en los cielos sentado en tu trono de gloria, tú que creaste los cielos y la tierra, tú que existes desde antes de la creación, desde la eternidad, tú que cuando viste los planos de la creación que te fueron dados, según entendemos por tu Padre, viste también que había algo que había que hacer a la hora de crear, durante la creación. Sabías que íbamos a caer, sabías que íbamos a desobedecer, y aún así decidiste crearnos por amor. Aún así decidiste entregarte por nosotros. Aún así decidiste arriesgar la eternidad por nosotros. Queremos, Padre, que nos brindes ese espíritu, ese ruaj que tú tienes para ser obedientes de la manera que tú te lo mereces. Porque tú tomaste forma humana y descendiste y pagaste un precio que no era tuyo, una deuda que no era tuya. La pagaste por nosotros. Te agradecemos por eso, Padre, y queremos vivir como tú quieres que vivamos, porque tú te lo mereces, Padre. Tú te mereces que vivamos así, tú te mereces que de nuestras bocas salga tu palabra para la cabot tuya y del Padre Soberano Altísimo. Padre, te pedimos que lo que hoy se hable provenga de ti y no de la boca de un ser humano. En el nombre tuyo, nuestro Adón Yeshua, y para la cabot de tu Padre. Amén. Amén. Uf. No es fácil. Bueno, el tema que decidí compartir, que sentí en mi corazón y entendí que es necesario compartir en este tiempo, se llama la construcción del templo de nuestro Elohim. ¿Por qué estuve pensando mucho en este tiempo sobre este asunto? Porque
como algunos de ustedes saben, yo en un tiempo pasado me retiré del grupo, me fui, y en aquel entonces recuerdo que yo en mis oraciones pedía para que, esto ya lo he contado varias veces, algunos, para que Adonai les ayudara a Daniel a entender. Estaba equivocado para mí. Y mientras yo oraba sentía como si una voz me dijera, déjalo así porque yo sé los planes que tengo para con él. Y no trata solamente de Daniel, trata de los planes que él tiene, nuestro Elohim tiene. Y luego me puse a meditar un poco en todos los PDF, en todos los estudios que se han compartido, y he notado que todos están relacionados con la reconstrucción de un pueblo, con la reconstrucción de un templo en un sentido espiritual. He visto en otros grupos y en otros lugares y siempre veo que se habla de revelaciones, de profecías, de conspiraciones, etcétera, etcétera, de cómo estar bien, de cómo sentirse bien, de cómo ser. Pero he meditado en este tiempo que todos los estudios que se nos ha dado en esta comunidad están relacionados con la reconstrucción, o la mayoría, con la reconstrucción de nuestra nación, de nuestro pueblo, de la casa de nuestro Elohim. Entonces, estaba pensando y anoche vino a mi mente leer Ezequiel 37, que todos conocemos, creo, ese texto, y dice, Ezequiel 37, 2, voy a leer solamente el verso 2, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor, y aquí que eran numerosísimos en el gran valle, y por cierto, secos en gran manera. Es decir, el profeta Ezequiel fue llevado por el Ruach de Elohim, de nuestro Elohim, al desierto de que todos lo conocemos como el Valle de los Huesos Secos. Y dice que eran muchísimos los que estaban allí. Y dice que, por cierto, dice, secos. La palabra para secos en hebreo es yabesh. Y en gran manera, meod. Y yo busqué en hebreo lo que es yabesh y dice estar avergonzado, confuso o desilusionado. También como fracasado, secarse como agua, o marchitarse como hierba, avergonzar, confundir, destruir, extinguir, marchitar, secar, seco. Eso es lo que significa Yabesh. Es decir, estos huesos estaban secos, estaban avergonzados, estaban confusos. Y en el verso más adelante, más atrás, en Ezequiel 16, o sea, Ezequiel 16 y el verso 61, dice, entonces tú te acordarás de tu camino y te avergonzarás. ¿Sí? Está hablando del contexto de Ezequiel 16, 61, es que hace todo como un resumen de lo que como pueblo hemos hecho nosotros. Hemos sido desobedientes, hemos sido infieles a nuestro Elohim, y aún dice que hemos sido peores que las prostitutas, porque decía las prostitutas por lo menos cobran, en cambio Israel pagaba. Tuvimos una actitud más despreciable, si se quiere entender así. Y sobre el final de Ezequiel 16:61 dice, entonces tú te recordarás de tus caminos y te avergonzarás. Cuando recibas a tus hermanas, las mayores, bueno, ahí sigue diciendo las mayores que tú y las menores que tú, a quienes yo te las daré por hijas, pero no por causa de tu pacto, sino del pacto que yo estableceré contigo, y sabrás que yo soy Adonai, para que te acuerdes y te avergüences, y no vuelvas más a abrir tu boca de vergüenza, cuando yo te haya perdonado de todo lo que hice, dice Adonai. Espera un momentito, porque tengo que correr esto. Entonces, vemos una situación. Un pueblo que está sumergido, está prácticamente descompuesto, está en un valle, está seco, está avergonzado. Eso es, entiendo yo que es lo que actualmente somos, un pueblo
avergonzados porque no hemos dado cuenta de lo que hemos hecho como pueblo. Y nos sentimos así y nos acordamos de las cosas que hemos hecho y nos avergonzamos. Y dice, y la palabra meod dice que es propiamente vehemencia, con o sin preposición, vehemente por implicación totalmente, rápidamente, etc. A menudo con otras palabras como intensivo o superlativo, específicamente cuando está repetido. Con todas tus fuerzas, cuidadosamente, en extremo, en gran manera, externamente, externo, gran, grande, grandemente, gravemente, gravísima, hasta no poder contar, mayor, mucha, muchísimo, bueno, etc. No solo estamos avergonzados, no solo estamos como huesos secos, sino también que es algo grave, es algo muy grave lo que hemos hecho. Y nos hemos dado cuenta en este tiempo. Entonces, dice que Adonai le preguntó a Ezequiel. Dice, y me preguntó, dice, siguiendo el capítulo 37, en el verso 3. Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? A lo que Ezequiel le responde, oh Adonai, solo tú lo sabes. Entonces, es una pregunta, Adonai, yo creo que entiendo que es una pregunta reflexiva. ¿Podrán vivir en la condición que estamos? ¿Lo que hemos hecho, podremos llegar a vivir después de todo lo que hemos hecho como pueblo? Actualmente nos encontramos avergonzados por todo lo que hemos hecho y nos podemos preguntar, yo incluso a veces miro cómo está el pueblo, a veces nos preguntamos, yo sé que entre todos a veces nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa a este pueblo? Porque estamos teniendo manjares, estamos teniendo enseñanzas que creo que nunca se han tenido, nunca, mejor dicho, creo, no, sé que nunca se han tenido y lo he visto porque han dado por otros grupos anteriormente antes de llegar aquí y lo he visto y estamos como muertos, como ahí tirados, avergonzados. Y se nos hace esta pregunta, ¿podrán vivir estos huesos? ¿Podremos vivir? En Zacarías capítulo 8 y verso 6 dice, así dice Adonai Sebaot, aunque en aquellos días parezca cosa imposible a los ojos del remanente de este pueblo, o sea, Zacarías está hablando en el contexto de los tiempos de Zorobabel, pero nosotros podemos aplicarlo a este tiempo porque es un tiempo de restauración, es un tiempo en que estamos despertando el polvo de la tierra. Aunque en aquellos días parezca cosa imposible a ojos del remanente de este pueblo, parecerá también imposible ante mis ojos, dice Adonai Sebaot. Quiero dejar de momento esa pregunta ahí. Sabemos nosotros la respuesta, creo que todos lo sabemos. La respuesta para él no hay nada imposible, ¿no? Pero como nosotros estamos enfocados en la construcción de una casa, de la casa de nuestro Elohim, vamos quisiera primero que analicemos lo que es una casa. Aunque muchos tenemos ya la idea de lo que es una casa, sabemos que en nuestros escritos la casa puede ser literal, una construcción, o también puede ser algo, o la familia, por así decirlo. Puede ser la familia. Entonces, hay textos donde se habla de la casa, ¿no es cierto? En Jeremías 2:4 dice, oí palabra de Adonai, oh casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Ahí la palabra dice, ahí en el texto dice, oíd palabra de Adonai, o Beit de Jacob, y todas las mishpah, acá la palabra es mishpahá, perdón, que son familias, ¿sí? Que son parientes cercanos, etcétera, etcétera. Entonces una casa puede estar constituida por muchas familias. En este caso la casa de Israel. Que dice, la definición de Beit es, en primer lugar, el nombre denota una estructura fija y estable hecha de algún tipo de material. La casa
en el sentido literal, es algo que está hecho de algún tipo de material, ya sea de telas o de ladrillos, piedra, etcétera. Está hecho de un tipo de material, ¿no es cierto? En un sentido espiritual, está construida de la misma manera, pero en un sentido espiritual, ¿no es cierto? También quiero compartir, antes de seguir, algunos textos donde se usa la palabra Beit refiriéndose a la familia. Bereshit, capítulo 7, verso 1, dice, y dijo Adonai a Noah, entra tú y toda tu casa en el arca, porque aquí he visto justo ante mi presencia entre esta generación. Bereshit, capítulo 12, 1 dice, ahora bien, Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y finalmente, en Éxodo, en Shemot 12:4 dice, y si la casa es pequeña para un cordero, aparece la palabra beit, y se refiere a la familia. Entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen uno según el número de las personas, y dividiréis el cordero según lo que coma cada uno. Entonces entendemos que podemos hablar de casa de dos maneras. Una física, que es la construcción que hacemos podemos hacer con barro, con madera, con piedras, con telas, etcétera, ¿no es cierto? Y la otra que es la casa espiritual. Entra nuestra familia o cómo está compuesta nuestra familia, mejor dicho. Entonces, una de las cosas que yo hice es buscar cuáles son los principios básicos para construir una casa. Entonces, encontré 3 principios básicos. Primero dice, según algunos que he encontrado ahí en internet, Daniel sabrá más de esto, dice, hay que establecer un perímetro del terreno donde estarán los materiales que usaremos para nuestra construcción. Por ejemplo, si hay varias construcciones, si nosotros establecemos un perímetro, nosotros podemos poner todos los materiales de construcción allí y utilizar nuestros propios materiales sin cometer la equivocación de usar un material ajeno, que no tenga nada que ver con lo que nosotros estamos armando, con la obra que nosotros estamos armando. Nosotros tenemos un terreno donde nos movemos, materiales con los cuales nosotros debemos trabajar y construir. Sabemos que la Torá es el perímetro, que nos marca el perímetro. No debemos salir del cerco de la Torá. La Torá es el cerco. No debemos construir con nada que no sea de nuestro pueblo. El Salmo 119, 160 dice que la suma de la palabra de nuestro Elohim, la suma de la palabra de él, es la verdad. Nosotros usamos todas las instrucciones desde Bereshit hasta Apocalipsis para construir esta casa. La segundo que hay que tener en cuenta es que toda construcción debe ser levantada a partir de un buen cimiento. De lo contrario, la construcción colapsará. Si no tenemos un buen cimiento, yo he visto casas con no muy buenos cimientos y se empiezan a desgarrar y se empiezan a hundir y hasta hay paredes cayéndose. Entonces Yeshua en Mateo 5, 22 y 27, pueden leerlo después, él nos habla de que aquellos que escuchamos, en el verso 22 arranca diciendo que en aquel día vendrán muchos diciendo, no echamos fuera demonio en tu nombre, no hicimos milagro en tu nombre, mas yo diré apartado de mí sin ley, sin instrucción. Y luego él dice que el que escucha sus palabras, luego de eso él dice que escucha estas mis palabras, los compararé a un hombre muy sabio que edificó su casa sobre la roca, sobre una roca fuerte, sobre un buen cimiento. Entonces, y sabemos que ese cimiento, esa roca fuerte es nuestro Redentor. ¿Sí? Y el paso 3 dice, y yo creo que este paso es algo que sería importante que prestemos. O sea, todos los pasos son importantes, pero este es
Este también es de mucha importancia y creo que es una de las cosas que por ahí tenemos dificultades nosotros. Todas las piezas deben estar bien unidas para que la estructura sea eficiente y pueda soportar todo tipo de tempestad, frío, calor, etcétera, etcétera. Y si nosotros leemos en Nehemías, el capítulo 8, del verso 1 al 9, pueden leer todo eso, todo ese texto luego. Pero Nehemías lo que nos enseña a nosotros es que el pueblo dice que estaban como un solo hombre. Se habían unido como un solo hombre para escuchar la instrucción de nuestro Elohim, para escuchar la Torá. Entonces, sabemos que lo que nos va a unir a todos, de verdad, es la instrucción de nuestro Elohim, lo que nos va a dar una unidad. Es Él el que no solo por medio de sus escrituras, de su palabra, nos va a unir de la manera en que nos va a forjar, nos va como de la misma manera que una observar las instrucciones de nuestro Elohim, porque estas son las que nos van a moldear. ¿Sí? Y si todos tenemos en común eso, lograremos formar una estructura sólida. Juan, el capítulo 17 dice, el verso 20, pero no os ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Y el verso 22 dice, y yo les he dado la cabod que me has dado para que se unan, para que sean uno como nosotros somos uno. Y el 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en una unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Entonces tenemos la palabra de nuestro Elohim, que es la que nos va a forjar mediante el Ruach, que nos va a guiar por toda la verdad, que es la palabra de nuestro Elohim. Eso es la kabod que Yeshua nos dio, nos dejó su Ruach para que nos guíe, para que nos instruya en la palabra, porque nos guía a través de toda verdad. Y hoy tenemos nosotros esa posibilidad de forjarnos todo, de permitir que Él forje nuestro carácter, nuestra vida, con su palabra. Hoy todos tenemos esa posibilidad y creo que en vez de quedarnos en el polvo, allí avergonzados, secos, sin agua, sin instrucción, podemos tomar eso que nos dio y ser obedientes a la voz del Ruach cuando nos guía por todas las escrituras, para llegar a ser una unidad todos, porque es la única manera que Él nos forje, porque tiene que ser alguien experimentado, alguien que sepa lo. Entonces, todos en este tiempo estamos siendo formados, estamos siendo moldeados para formar parte de una casa, de la casa de nuestro Elohim. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta todos estos asuntos, ¿no es cierto? Entonces, sí, en el sentido más elevado, espiritualmente, ese templo somos nosotros, el templo de la casa que venimos hablando, eso somos nosotros, ¿no es cierto? Somos los que conformamos ese templo.
En un sentido, hablando en el sentido de la redención, Yeshua es el Cohen Gadol de esa casa, es el que administra esa casa que somos nosotros, el que ministra la presencia del Soberano Altísimo. Por eso que en el libro de Vaikra, en el libro de Levíticos, el capítulo 26, nuestro don Yeshua nos dijo: no haréis para vosotros ídolos ni imágenes de talla, ni os erguiréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedras labradas para postraros ante ella. Porque yo soy Adonai vuestro Elohim. Guardaréis mi Shabbatot y tendréis temor reverente de mí. Y tendréis temor reverente de mi santuario. Yo, Adonai. Si andáis en mis estatutos y guardáis mis instrucciones, mis mandatos, para ponerlos por obra, entonces yo daré vuestra lluvia en su época, y la tierra rendirá su cosecha, y el árbol del campo dará su fruto. Pondré mi tabernáculo en medio de vosotros, y la palabra es Mishkan, pondré mi Mishkan en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré en medio de ustedes, y seré a vosotros por Elohim, y vosotros me seréis por pueblo. Yo, Adonai, vuestro Elohim, os he sacado de la tierra de Misraim para que no sean esclavos de ellos. Yo rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar erguidos. Entonces, en Vaikra, el capítulo 26, nuestro Elohim y Redentor nos dice que nosotros tenemos que tener una conducta ajena a las demás naciones. No tenemos que hacer lo que ellos hacen, sino que tenemos que obedecer lo que Él nos instruyó a nosotros a hacer para poder formar parte de ese templo y tener un temor reverente. Es decir, ser cuidadosos, saber que somos el templo de Elohim. No podemos contaminarnos con los demás, con las demás naciones. Si nosotros hacemos todas estas cosas, Él va a morar en nosotros. Una de las cosas de Mishkan es morada también. Él va a morar en medio de nosotros. Y su alma no nos va a aborrecer, dice. Es decir, vamos a hacer un templo Kadosh, un templo puro, un templo donde no hay hipocresía, donde no hay malos sentimientos y deseos, sino un templo que fue consagrado a Elohim. Entonces Él va a poder morar en medio de nosotros. Si nosotros no hacemos eso, si nosotros no nos despojamos ya de estar tirados ahí avergonzados de lo que hemos hecho como pueblo en el pasado, y no volvemos a repetir esas mismas equivocaciones, esos mismos pecados, y comenzamos a vivir de una manera pura, una manera recta, correcta, no solo para nuestro Elohim, sino entre nosotros mismos. Entonces dice que Él va a poner su presencia en medio de nosotros. Y su alma no nos va a aborrecer, no vamos a correr peligro de que Él nos aborrezca y nos vuelva a echar en medio de las naciones. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Pero ¿qué pasa? Y aquí hay el texto que me llevó a meditar en todo esto. Dice Ageo el capítulo 1. Así ha hablado Adonai Sebaot, diciendo: este pueblo dice, aún no es tiempo, el tiempo de reedificar la casa de Adonai. No es que lo digamos con nuestras propias voces, no es que pero es la actitud que tenemos. ¿Por qué? Quizás no todos, pero es la actitud que se ve en una mayor medida dentro del pueblo. Todos queriendo edificarse a sí mismos, todos queriendo construir sus propias casas, todos teniendo sus propias teorías, sus propias doctrinas, en vez de buscar edificar la casa de Adonai. Dice, entonces llegó la palabra de Adonai por medio del profeta Ageo para decir: ¿acaso es tiempo de que ustedes, especialmente ustedes, habiten en casas artesonadas, mientras esta casa está en ruinas? Pues ahora, dice el verso 5, pues ahora, así dice Adonai Sebaot,
considerad vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis, pero no a plenitud. Os arropáis, pero no entráis en calor. Y el asalariado echa su jornal en saco roto. Es decir, todo lo que hacemos es en vano. Vivimos, no digamos esto, pero vivimos muchas veces enfermos, con diferentes dolencias, diferentes carencias. En este caso menciona cosas materiales, pero veo que hoy tenemos muchas carencias nosotros en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo material también. Entonces, así dice Adonai Sebaot, el verso 7. Meditad sobre vuestros caminos, piensen sobre vuestros caminos. Subid a los montes y traed maderos, reedificad la casa, y yo lo aceptaré, y en ella mostraré mi kabod, dice Adonai. Emprendéis mucho y resulta poco. Metéis en la casa, pero yo lo aviento. ¿Por qué? Dice Adonai Sebaot. Porque mi casa está en ruinas, mientras cada uno de ustedes se ocupa de su propia casa. A nadie o a pocos le importa reconstruir la casa de Elohim, la casa de nuestro Elohim. Estamos más bien ocupados en nuestros asuntos, en nuestros lugares, y no en la casa de nuestro Elohim. Verso 10 dice, por eso, por causa vuestra, los cielos han retenido la lluvia y la tierra su cosecha. Y he llamado a la sequía sobre la tierra y sobre los montes y sobre el trigo y sobre el mosto y sobre el aceite y sobre todo lo que produce la tierra y sobre el hombre y sobre el ganado y sobre todo trabajo de las manos. Verso 12. Y Zorobabel ben Salatiel y Josué ben Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo obedecieron la voz de Adonai su Elohim mediante las palabras del profeta Ageo, tal como Adonai, Elohim de ellos, les había mandado. Y el pueblo tuvo temor delante de Adonai. Y fíjense el verso 13. Entonces Ageo, enviado de Adonai, habló por mandato de Adonai al pueblo diciendo, fíjense la actitud que tuvieron Zorobabel y Josué y el resto del pueblo, dice. Entonces Adonai le manda por medio del profeta Ageo a decirle, yo estoy con ustedes. Dice Adonai, yo estoy con ustedes. Si todos disponemos nuestro corazón a construir el templo de nuestro Elohim, a dejar que Él nos moldee para que podamos encajar uno con los otros, para que podamos ser una unidad verdadera, para que se pueda utilizar un material adecuado para unirnos, que en este caso es el Ruach y la palabra de nuestro Elohim, entonces Adonai va a estar con nosotros en esa construcción, entonces Él se va a contentar de nosotros y no nos va a aborrecer ni nos va a volver a expulsar. Entonces ya no nos va a pasar todo lo que sucede en este pueblo. Y voy a leer la carta de una parte de la carta de Shaul a los corintios, si no me equivoco, porque me olvidé ponerla. Bueno, me aparece un poco. Dice, porque somos el capítulo 3, verso 9. Porque somos colaboradores de Elohim. Sois labranza de Elohim, edificio de Elohim. Conforme a la misericordia de Elohim que me fue dada, como perito arquitecto puse un fundamento y otro edifica encima, pero cada uno ve cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua. Habíamos hablado hoy de que el fundamento es Yeshua. Ese es el fundamento que todos tenemos, que todo, creo que tenemos todo, ¿no es cierto? Al menos todo lo que estamos aquí. Luego, sobre ese fundamento, nosotros vamos a edificar. Dice, si sobre ese fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la mostrará. Pues por el fuego será revelada, y el fuego probará la clase de obra de cada uno. Si la obra de uno que sobreedificó permanece, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdidas, si bien él mismo será salvo, aunque así como por medio de fuego.
El verso 16 dice, ¿no sabéis que sois santuarios de Elohim y el espíritu de Elohim mora en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Elohim, Elohim lo destruirá a él, porque el santuario de Elohim es santo, el cual sois vosotros. Pero se nos dijo lo que tenemos que hacer para que Elohim no nos destruya. Aquí habla en un sentido personal, ¿no es cierto? Pero también podemos llevarlo a un sentido pueblo. Tenemos que edificar con los mejores materiales y tenemos a nuestra disposición lo mejor de lo mejor para edificar, para que Adonai no tenga que actuar de esa manera como actuó en el pasado, separándonos a todos, destruyendo ese templo, en un sentido espiritual, destruyendo ese templo, desarmando esa nación, porque esa nación no se había ocupado, no se había ocupado en construir el templo de Elohim, sino más bien edificarse a cada uno a sí mismo, de sus propios asuntos, en vez de ocuparse de lo que nos compete a nosotros como pueblo, también individualmente, porque individualmente somos forjados como material, ¿sí? Y para ser un buen material tenemos que tener un buen fundamento, y ese buen fundamento es todo lo que se nos instruyó en las Escrituras. Entonces, si nosotros no nos edificamos y no nos edificamos en un buen fundamento, no tomamos los materiales y tenemos cuidado de no salirnos de la valla, de no salirnos del cerco que se nos marcó, que nos indica la Torá, y tomar material ajeno, material que no fue diseñado para la obra que Elohim está haciendo, no fue diseñado para eso, porque es un material que no va a resistir, que no va a soportar. Si nosotros no tenemos ese cuidado de tomar ese material que se nos dio, que está cuidado con un vallado, y construir con eso una base sólida que es Yeshua, y no permitimos que Elohim amolde nuestro carácter con la palabra que Él nos entregó, entonces no vamos a lograr construir el templo donde su presencia va a morar en nosotros para estar contentos con nosotros y no destruirnos. Entonces, luego quiero compartir un texto más. Está en Zacarías capítulo 8 y el verso 7 en adelante dice, así dice Adonai Sebaot, he aquí yo salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los conduciré para que habiten dentro de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo les seré por Elohim, en verdad y en justicia. Así dice Adonai Sebaot, esfuércense vuestras manos, lo que en estos días sois, lo que en estos días oís, y ahí la palabra es Shamá, estas palabras de boca de los profetas, desde el día en que fueron puestos los cimientos de la casa de Adonai Sebaot para reedificarlas. Si bien el contexto de Zacarías 8 es en el tiempo de Zorobabel, sabemos que también, volvemos a decir lo mismo, podemos aplicarlo en este tiempo, porque estamos viviendo un tiempo de reconstrucción, un tiempo en que Israel, habíamos visto ya al principio, está siendo despertado del polvo de la tierra, de la vergüenza. Nos hemos dado cuenta de nuestra vergüenza, de lo que hemos hecho y lo que nos llevó a estar así hoy, muertos en medio de las naciones y levantándonos, pero es como si nos costara. ¿Por qué? Porque estamos teniendo nuevamente una actitud errada. En vez de buscar ser una unidad, en vez de buscar construir el templo de Elohim, edificarnos unos a los otros, el Adonai, nuestro Elohim, estamos buscando cada quien hacer lo que bien le parece. Al menos la mayoría. Y, sin embargo, Elohim nos dice, esfuercen vuestras manos. Aquellos que llaman, aquellos que huyen inteligentemente, aquellos que meditan en estas cosas, esfuércense. Y también nos dijo que Él va a estar con nosotros. Si nosotros nos esforzamos, nos preocupamos por construir el templo de nuestro Elohim, Él va a estar con nosotros. En la clase anterior hemos visto nosotros que
Daniel nos compartía el hecho de levantar un altar, y que el altar indica es nuestra comunión con Elohim, nuestra comunicación con Elohim. Nos comunicamos con Él mediante el altar que construimos usando piedras no hechas por mano humana, no obra de humano, sino obra de nuestro Elohim. Y luego que edificamos ese altar y mejoramos y establecemos esa comunión con nuestro Elohim, es bueno que nosotros podamos edificar el templo de nuestro Elohim. Sabemos que primero se construyeron los altares, ¿no es cierto? Abraham, ya del tiempo de Caín. No, él ofreció sacrificios. Bueno, los altares para una comunión con Elohim, ¿no es cierto? Luego de esa comunión que buscamos con Elohim, tenemos que buscar reconstruir el templo de nuestro Elohim, que creo que es todo lo que se nos está dando en este tiempo, toda la información que se nos está dando, se nos está brindando, como el hecho cuando se nos dice, párense en el medio de los caminos y miren bien, observen bien dónde están caminando, qué es lo que están haciendo, tomen agua de sus propias fuentes. Y no recuerdo ahora más, el sabio y la sabiduría de Elohim, siempre se nos lleva a la unión matrimonial, siempre se nos lleva a establecer una unidad con nuestro Elohim y con nosotros mismos para construir, para reconstruir eso que hemos destruido como pueblo en el pasado, eso que hemos conseguido nosotros con nuestras actitudes, que Elohim lo desarme. Y Él nos dice que si nosotros tenemos temor y construimos su templo en base a su palabra, teniendo temor reverente por su templo, teniendo cuidado, Él va a estar con nosotros y ya no nos va a aborrecer más. Bueno, hermanos, eso es lo que quería compartir. En realidad había mucho más para compartir, pero es lo que me pareció más, que en cierta manera, ¿cómo se diría? No me sale la palabra, resumía lo demás. O sea, se puede ampliar mucho más este tema, se puede ir más profundo, porque es un tema, yo entiendo que es un tema muy necesario para este tiempo. Creo que no solo buscar personalmente construir una relación, o sea, construir una relación con el nosotros, sino también como pueblo, porque salimos, no es por nada que salimos de un hombre, que se nos hizo a partir de un hombre, a partir de Adán se hizo toda la humanidad, a partir de Abraham, y se confirmó en Jacob, salieron las 12 tribus, a partir de un solo hombre, y no es por nada que muchas veces se nos habla en las escrituras como si fuéramos un hombre. ¿Por qué? Porque tenemos que ser una unidad, porque tenemos que buscar esa unidad. Y en esa unidad tenemos que encajar perfectamente. Y para poder encajar perfectamente necesitamos que su palabra nos moldee a todos por igual, para que no seamos sabios en nuestras propias opiniones, sino en la opinión fundamentada en la palabra de nuestro Elohim, porque eso nos va a traer unidad a todos. Y como hablábamos hoy al principio con el hermano Gamaliel, es necesario, para todo esto es necesaria humildad. Para todo esto es necesaria humildad. Porque en este proceso vamos a necesitar ser corregidos, redireccionados, porque hemos heredado muchas mentiras de nuestros padres. Hay mucho trabajo por hacer y tenemos mucho material para estudiar y para edificar la casa de nuestro Elohim para la cabot de él, porque él se lo merece. No por nuestra conveniencia, no pensemos en nuestra conveniencia, aunque sí es nuestra conveniencia. Pensemos en que él se lo merece. Sí, hermanos. Entonces, bueno, yo con esto concluyo el tema de hoy, el tema de lo que he querido compartir con ustedes.